señores, permítame agregar aquí a nuestra SQ querida, favorita de este programa. ¿Cómo está usted, estimada Yelena? Feliz inicio de semana. Muy bien, ¿cómo están todos? Feliz inicio de semana. Encantados de tenerte por acá y con una montaña de noticias. Vaya. Sí. No, el fin de semana estuvo activo. Yo diría que la semana pasada estuvo bien activa. Lo que se ha visto que están saliendo cosas nuevas de las mismas situaciones que ya pasaron. Así que definitivamente hay mucho de qué hablar. Voy a comenzar poniendo un reportaje que ha publicado Telemundo Noticias sobre una vigilia y sobre manifestaciones que han convocado algunas personas afines al caso de esta cubana que ha sido deportada. Sí. Para colmo, la llamaron con una videollamada y ella dijo algo desgarrador con respecto al alimento de su niñita. Ya verán ustedes, eso para una madre, y tú que eres madre y los que tenemos hijos, eso es extremadamente doloroso. Vamos a poner, miren este material y ahora quiero hacerle un par de preguntas a Yelena al respecto. Elevaron sus voces al frente de una corte federal en Tampa, Florida, exigiendo el retorno de Heidi Sánchez Tejeda, una madre lactante cubana con esposo e hijita estadounidenses deportada el jueves. Me entrega a la niña y yo sentía los gritos de ella allá adentro de un cuarto, imagínate, gritando, desmayada en llanto adentro, pero por favor déjeme aunque sea despedirme de ella, déjame darle despedirme. No, vaya para afuera. En medio de la manifestación, Heidi se conectó por videollamada. Cuando yo le escucho que ella me está diciendo, mamá, Teddy, ¿cómo usted cree que yo me pueda sentir? Botando el alimento de mi niña, botándolo. Heidi fue detenida al presentarse con su hijita en su cita rutinaria con ICE. Esto a pesar de que la madre de 44 años tenía una I-220B. El abogado Alex Calves, quien no está vinculado al caso, nos explica qué es. Es una orden de supervisión, la cual estamos viendo un incremento de arrestos y están efectuando órdenes de deportaciones que ha tenido un inmigrante. La administración no está respetando el amparo humanitario que este programa ha dado en el pasado. Bajo la administración Trump, 246 cubanos han sido repatriados a Cuba. El tercer vuelo llegó el jueves con 82 personas, entre ellas Heidi. Y actualmente hasta 42,000 cubanos en Estados Unidos enfrentan una orden de deportación. Heidi llegó a Estados Unidos en 2019 por la frontera de México y al no presentarse a una cita, le emitieron una orden de deportación. Después de 9 meses en un centro de detención, la liberaron. En 2021 se casó con Carlos y desde entonces la pidió. Kaylin, quien fue concebida por inseminación artificial, nació prematura. La niña le dio una fiebre, convulsionó, donde se tuvo que llamar al Requiem. Y a estos retos ahora se suma el dolor de la separación familiar. Que le devuelvan la madre a su niña de 1 año, que la necesita de verdad, que tiene condiciones, que solamente la madre puede, pero nadie como la madre, para cuidar a su niña. Yelena, antes de preguntarte, estoy viendo aquí un comentario que me ha hecho reír, que tengo que leerte. Dice Matojo: Ernesto, le escribí a la abogada al WhatsApp del viernes, no he recibido respuesta. Por favor, me urge una consulta. Pregúntale qué debo hacer y si la consulta lleva chivos, gallinas, coco, miel. Tú sabes, las consultas con los babalaos que llevan cuando están muy desesperados. Nada que ver. Yo el viernes normalmente tenemos como política responder los mensajes del día, ¿no? Si escribió fuera de horas de trabajo, obviamente no se le iba a responder en ese momento, pero eventualmente, claro que sí se le va a responder de aquí de la oficina sin tener que llevar chivos, gallina, coco y miel. Absolutamente nada. Solo buena vibra y paciencia. Yelena, a ver, en este caso, tú y yo conversamos, me comentaste algo durante el fin de semana con respecto a un stay of deportation. En el caso de esta mujer, Heidi, que ha sido deportada. Hay algunos abogados que están hablando de que eso se lo puedan hacer ahora. En fin, yo quiero que tú nos expliques todo al respecto con lo que está saliendo del caso de esta mujer. Mira, es como dije al principio, están saliendo cosas que antes no sabíamos. Por ejemplo, no sabíamos si tenía abogada, ya sabemos que sí tenía abogada. No sabíamos muchas cosas, ¿no? Otra de las cosas que no sabíamos era si ella había llevado, bueno, eso evidentemente sabíamos que no era así, porque si ella hubiese llevado este paro a la deportación, como se llama un stay of deportation, no lo hubieran deportado en ese momento, ¿ok? Luego en las noticias sale que la abogada que la representaba a ella, bueno, ella no fue con su abogada a la cita, fue sola, por razones que no conozco y tampoco queremos juzgar. También leí un reportaje que esa abogada
o una de las abogadas que trabaja con ella, llevó un stay of deportation la mañana que ya la estaban montando ahí en el avión. Y fue a Miramar y a Miramar no se lo aceptaron. Tengo entendido que también fue al aeropuerto y ya estaba metida en el avión. Entonces, esas cosas se hacen el día que la persona tiene la cita, ¿ok? No después, no, es que es una urgencia. Tienes una cita con inmigración, tienes una orden de deportación, si calificas para un stay of deportation, perdón, que la mayoría de las personas sí califican, tienes que llevarlo contigo, porque de la única forma que vas a detener esa deportación es llevando ese documento en tu mano y entregándolo allí mismo. Ya después, eso nunca funciona. Entonces, bueno, está la parte humanitaria que de la niña, de todo lo que estamos oyendo, y ¿sabes? Cuando estuve viendo esa noticia de la niña en esa manifestación, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. No le veo la necesidad de llevar a un niño tan chiquito por intentar sensibilizar la situación. Eso es una manipulación afectiva, ¿ok? Porque no hay necesidad ninguna de tener a un niño, según mi criterio, ¿no? Como psicóloga, como abogada y como mamá. De tener a un niño tan pequeño en eso. Claro que parte del corazón ver todo lo que ella está diciendo y bueno, en cuanto a la posibilidad de que ella la regresen aquí a los Estados Unidos, es muy poca. Ella tenía una orden de deportación y a ella la deportaron. Una vez que a ver, porque esto es algo que yo quiero dejar claro y me interesa que tú expliques eso. Digamos, ¿cuáles serían los casos extremadamente contados y extremadamente puntuales por los cuales una persona que ha sido deportada finalmente puede regresar acá? Yo me atrevo a ponerles, por ejemplo, ahora mismo el caso de este salvadoreño al que la Corte Suprema de los Estados Unidos, no estamos hablando de una manifestación frente a una institución, no estamos hablando de líderes activistas, no. La Corte Suprema revisó el caso, dijo, aquí hubo un error de procedimiento, no tenían razón, no es vamos a perdonar a pesar de que sí tenían razón y que el proceso estuvo correcto. No, aquí hubo un error de procedimiento, es diferente. Pero los casos puntuales, o sea, ¿qué probabilidad de éxito hay para reclamar de vuelta a una persona como esta, Yelena? Muy poca y mucho menos en el caso de ella. Muy poca porque ya ella tenía su orden de deportación, o sea, era solamente cuestión de tiempo que esa orden se ejecutara, ¿ok? Que se ejecutó de una forma inhumana, donde le quitan la niña, donde todo pasa delante de la niña. Sí, es muy inhumano, es una niña de 1 año que todavía se amamanta, por supuesto que es muy inhumano, ¿ok? Pero separando la humanidad de la ley, ella tenía su orden de deportación. Entonces, por eso es tan importante y para mí, como abogada, cuando me llega alguien con una orden de deportación, eso se va por arriba de la lista. Porque yo digo, si esa persona tiene una orden de deportación y va a una cita con ICE, los chances son bien grandes que la deporten. Y de la única forma que yo puedo prevenir esa deportación es con un stay. Uh-huh. Se llama así, un stay of deportation. Ahora no queremos tampoco dar la información errónea de que si eres I-220A, no. Lo importante es si tienes una orden de deportación. Se ve muchísimo personas que tienen orden de deportación y tienen una cita en USCIS porque las van a entrevistar por una petición familiar. Si tienes orden de deportación, a USCIS es importante también llevar un stay of deportation, porque se está viendo muchísimo que los están arrestando en estas citas en USCIS. Teniendo tú un paro a la deportación, ahí no te deportan. Recuerden una cosa que es algo que debemos dejar claro, Yelena. No se supone que usted, como por ejemplo el caso que comentábamos el viernes, que otro abogado, Santiago Alpizar, había publicado de un camionero residente legal que, bueno, lo mandaron para México y que ahora no lo dejan entrar para acá. En fin, estas son situaciones completamente irregulares. Sin embargo, si usted tiene una orden de deportación, lo más normal, aunque sea duro decir, es que usted termine deportado. Es como si usted tiene una orden de arresto. Usted no se sorprenda si lo arrestan. La orden ya te lo dice, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso es que me sorprende tanto y hay que ver todas las partes, ¿no? Sobre todo las cosas que yo hablo en este programa que es público, tengo que tener mucha cautela porque no puedo juzgar sin saber. Entonces, ¿en qué sentido? A lo mejor su abogada le dijo, mira, debes de ir acompañada con un abogado. Y ella dijo, no, yo me voy a arriesgar y voy a ir sola. Otra vez su abogada le dijo, debes de llevar un paro a la deportación. Y ella dijo, no, no lo voy a llevar por cualquier razón, una razón económica, una razón de que no me va a pasar nada. Pero me parece tan raro una persona que tenga orden de deportación, que vaya a una cita con ICE y que califique como esta muchacha calificaba para un paro a la deportación, un safe deportation, que no lo haya llevado. Y que al otro día, horas después, corre un abogado con un safe deportation a Miramar. Eso era sabido que era perdido. ¿Ok? Ni los oficiales te lo van a aceptar y de hecho a ella le dicen, mañana te montas en este avión. Ella no fue difícil de localizar. Normalmente cuando las personas van a esta cita... Tú me escribiste, dicho sea de paso, y me mandaste el caso, que yo me enteré directamente por ti. Tú me dijiste, mañana la deportan. O sea, sí, era un secreto a voces, lo sabía todo el mundo. Lo sabían todos. De hecho, a ella se lo dicen. Mañana sales en el vuelo. Que cuando hicimos el programa, creo que fue el jueves. Sí, el jueves no sabíamos si ya había salido ahí o no. Por la mañana. Y sí, de hecho, salió el reporte que sus abogados habían ido a llevar el paro a la deportación hasta el aeropuerto. Para resumir, porque por estos días recuerda Río Revuelto, ganancia de pescadores, y recuerda que hay listos de todo tipo, listos entre comillas, hemos visto incluso la cantidad de gente haciéndose pasar por abogados, ¿no? Sí, sí. Te digo porque puede aparecer ahora mismo el que te diga, contrátame, dame acá, retain me por $5,000 que yo te voy a regresar a tu familiar para acá. La probabilidad es 1 en 1,000,000. Seamos realistas. Exactamente. Es muy poco probable, y menos en el caso de ella. Con ella no hay... A ver, sí, hasta cierto punto sus derechos estuvieron violados, ¿no? En el sentido humanitario, en el sentido sentimental. Pero ella tenía su orden de deportación, ¿ok? No fue una I-220A, que fue una cita rutinaria que van la mayoría de los I-220A, y le dijeron, mañana te montas en el avión, le arrancan a la niña y dale. No fue así. Entonces... Sí, hay personas que ven I-220 y no escuchan la letra detrás. Exacto, exacto. I-220B ya es una persona que perdió la oportunidad y ya tiene su orden de deportación. No es lo mismo que el I-220A. Exactamente. Ahora, lo que sí me parece raro, ¿cómo es que esa petición familiar de ella, la petición que le hizo el esposo, llevaba tanto tiempo en proceso y no trataron, a ver, con las peticiones familiares podemos intentar hacer lo que se llama un expedite. ¿Ok? Es una solicitud que se le hace a USCIS para, por razones humanitarias, apurar la petición. Por ejemplo, una persona que esté reclamando a sus padres en Cuba y sus padres en Cuba tienen una situación médica que de verdad necesitan llegar lo más antes posible para recibir un tratamiento médico. Un ejemplo, eso se puede hacer una solicitud de expedite. Claro que eso se puede hacer. Entonces no entiendo, hay muchas cosas que como no sabemos me es difícil opinar, pero sí veo loopholes, como dicen. Conectando esto con el segundo y último tema que quiero comentar contigo, incluso veo algunas personas preguntando, y me parece válida la pregunta, si ella hubiera pedido llevarse a su hija, llevarse a la niña, una niña lactante, una niña que depende directamente del vínculo con la mamá, ¿se lo hubieran permitido, Yelena? Al vínculo, repíteme la pregunta. Si ella ya, una vez sabiendo que va a ser deportada, mañana te vas, ella dice, si ella hubiera pedido llevarse a su niña, que nació en Estados Unidos, ¿le hubieran permitido llevarse a su hija consigo? Sí, de hecho se dio un caso hace unos días que salió en la noticia que están diciendo, no, que deportaron a un niño de 2 años, ciudadano americano, con la mamá. No es que lo deportaron, es que la mamá eligió llevarse al niño. Tom Homan, dicho sea de paso, el zar de inmigración ahora mismo, ya explicó eso. Yo lo voy a poner mañana, hoy ya no me da tiempo, porque hay desinformación y hay tergiversación en todo. Y hay manipulación. Han deportado a una niña, a un niño. No es así. El padre o la mamá eligieron llevárselo consigo. Exacto, exactamente. Si la mamá lo eligió,
no se considera una deportación, ¿ok? De hecho, es ciudadano americano. Entonces veo muchas personas en comentarios diciendo, bueno, ¿y por qué no le llevan a la niña a Cuba, a Heidi? ¿Por qué? ¿Sabes lo difícil que es sacarle un pasaporte americano a un niño, aunque haya nacido aquí, donde los dos padres no están presentes? Eso es bien difícil de hacer. Eso no es tan fácil como voy a ir al correo a comprar mi money order que voy a sacarle el pasaporte a la niña y poder mandar a la niña para Cuba. Eso no es así tan simple. Entonces, a la hora de juzgar tenemos que también ver e informarnos, ¿no? Porque he visto muchos comentarios. Yo estaba muy conectada con este caso de esta muchacha en específico, porque me parecen que muchas cosas pudiesen haber sido evitadas. Y una de las cosas que noto es la crueldad de las personas juzgando el por qué no le llevan a su niña para Cuba. Si tanto está botando ese alimento, que le lleven a la niña. No podemos ser así. Tenemos que tener, tú sabes, un lado humano, ¿no? Y darse cuenta que no es así tan fácil como voy y le saco un pasaporte, que es como comprarte un pullover nuevo. Y al mismo tiempo, ese lado humano no nos anula el raciocinio de decir, esa persona desafortunadamente tuvo un periodo, además tuvo 5 años para, digamos, poder haber peleado su caso. A veces, y aquí no lo voy a decir directamente en el caso de ella, lo voy a decir en sentido general, ya lo hemos hablado, a veces uno se confía, a veces uno va pasando el tiempo, se preocupa más por el trabajo, personas que ya lo hemos hablado, Yelena, personas que te dicen, ay, ese día de corte no pude ir porque no me liberaron en el trabajo. Exacto. Prefieres perder tu estatus migratorio y no perder tu trabajo, pero además, oiga, es 1 en 1.000.000 también el Exacto. empleador al que tú le demuestras que tiene una cita de corte y no te deja ir. No, por supuesto que no. Para eso no hay excusa. De hecho, cuando te llaman a jury duty, que no tiene nada que ver con la inmigración, nada más que tú enseñes ese papel, ningún empleador se pone en contra de eso. Es lo mismo. Además, Yelena, si me botas del trabajo, ¿sabes qué? Fine, pero de donde no me pueden votar es del país. Exacto. Entonces, personas que se desentienden de esas cosas. Y también en este caso, bueno, hemos visto inconsistencias con respecto a por qué no se hizo esto antes, por qué no se frenó antes. En fin, eso por una parte y por otra, sea como sea, es una tragedia, es una desgracia. Exactamente, ¿no? Y simpatizo muchísimo con ella y con su esposo y su niña. Es una desgracia en realidad lo que pasó. Si yo tuviera la oportunidad de decirle a ese papá algo, le dijera que de un punto psicológico no incluyas a la niña en esto. Yo sé que la niña tiene un protagonismo grande en esta situación, pero incluir a una niña en estas manifestaciones, en esto, lo único que va a resolver es que esa niña tenga un trauma a nivel subconsciente que en algún momento le va a salir, porque la separaron de su mamá en una estancia donde la niña todavía lacta y encima de eso ver tantas cosas desestabilizadas, la vida de esa niña cambió al 100%. Entonces ni como abogada, como ser humano hay que tratar de evitar eso. Y Yelena, eso nos va a sensibilizar a ti, a mí, a las personas de la manifestación, al que ve las redes sociales, pero no va a sensibilizar a ICE. No va a sensibilizar al Departamento de Estado, no va a sensibilizar a las instituciones que van a decir, ay, sí, nos da lástima con la niña, vamos a regresar a la mamá. Eso es una realidad. Exactamente. De hecho, si eso hubiese funcionado, si esa estrategia funcionara, a ella no lo hubieran deportado. Eso es verdad. Y por último, remarcar, el que venga ahora a decirle a usted, ya a alguien que le deportaron de este país, págame tanto que yo te la voy a regresar para acá, sospeche. Alta sospecha con eso y alto cuidado con eso, ¿no? Sí, no, definitivamente. Ella tenía ya una orden de deportación desde que ella puso, según tengo entendido, desde que ella puso los pies en suelo americano, ella fue liberada con una orden de deportación. ¿Ok? Entonces, desde un principio su caso estaba bien difícil. Yelena, muchísimas gracias por tu asesoría, por formar parte de este programa. Nos vemos o mañana o pasado, no sé, porque ahora mañana estalla otra gran noticia y tengo que decirte, oye, a las 2 de la tarde te quiero en vivo. Así mismo, esperemos que no sea el caso, que no estalle más nada. Al menos hasta el miércoles, vaya. Que nos den un respiro y bueno, ya después poder seguir. Recuerden ustedes, el segmento de responder preguntas en detalle sobre los casos de ustedes lo hacemos el jueves a la 1 de la tarde, ¿ok?
Exactamente. Bueno, que tengan... Cariño para ti, Yelena. Gracias por tu apoyo y por asesorarnos aquí de estas materias. Saludos para Sandor y saludos para todo tu equipo de trabajo. Sí, cuídense mucho. Gracias. Chao. Recuerden, queridos, que es algo importante aquí, algo para remarcar, por más doloroso, por más triste que sea. Este fue un caso donde no hubo fallas desde el punto de vista del sistema. O sea, aquí no hay un error como sí ha habido, se han determinado, se han dictaminado errores en las cortes de aquí, en instancias menores y después en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esos casos que algunos te ponen y te dicen, sí, pero mandan a regresar a este. No, perfecto. En esos casos se dictaminó que se había violado determinado proceso. ¿Ok? Desafortunadamente no fue este el caso. ¿Saben lo que sucede? Que durante décadas personas con orden de deportación en los Estados Unidos se han podido quedar porque no han sido aceptadas en Cuba. Muchísimo, estoy hablándole desde Marielitos y eso es bastante conocido, ¿no? Ex traficantes, personas que cometieron delitos que salieron de la cárcel y Cuba no ha aceptado nunca recibirlos y esas personas han vivido toda la vida aquí, 30 años llevan o 40 años o el tiempo que sea o 20 y tantos con órdenes de deportación porque Cuba no los ha aceptado. Si Cuba los hubiera aceptado, un buen día acudían a su cita de inmigración porque tienen que reportarse cada cierto tiempo y les pasaba esto. Es bueno que lo sepan para que seamos justos en la valoración. En este caso en particular, el dolor, la tristeza, el sufrimiento por la separación es muy similar a la persona que comete un delito del tipo que sea y en una corte se dictamina, usted va a ir 2 años preso. Ningún juez te dice, es verdad, tú fuiste hallado culpable de este delito, por ejemplo, pero tienes un niño pequeño, una niña pequeña, no te vamos a separar, así que bueno, te vas para tu casa. Eso no pasa nunca. Entonces, desgraciadamente aquí, la probabilidad de revertir esto, y yo quisiera estar equivocado, y quisiera que Yelena, experta y abogada de inmigración, dijera, mira, este mecanismo lo utilizaron y esta corte se lo aceptó y ordenaron el retorno. Pero eso está a ese nivel, ¿eh? Fíjese que ya al nivel que se encuentra esto es que una corte de justicia en una instancia o igual o superior que la que dictaminó su orden de deportación, o si llega a la Corte Suprema, por supuesto, ahí no habría ninguna discusión, ordenará permitir el retorno de esa persona. Ya esto no está a nivel de ir a la oficina de ICE y decir, ay, pobrecita, ella me la deportaron, yo creo que me dejen regresar. Eso no funciona así. Ahora mismo, lo único que podría revertir esto es que un juez de inmigración revise el caso y diga, aquí se violó, como ocurrió con ese caso de ese salvadoreño, y ahora hay otro caso más, lo reportamos la semana anterior, y diga, este proceso va a estar anulado porque esto es ilegal o esto es inconstitucional. Esta persona no podía ser deportada, aquí hay un error de procedimiento, así que yo ordeno como magistrado con esas facultades que regresen a esa persona o más bien que le permitan regresar a esa persona. Es como se hace. La probabilidad de que eso ocurra, no nos engañemos, es muy baja. Gracias, queridos míos, por haberme acompañado. Aquí me están diciendo, estoy viendo mensajes de ustedes, diciéndome que la dama Bitsy, nuestra querida Betsy alias Bitsy, cerró sus redes sociales, cerró toda publicación de que se encontraba muy ricamente. ¿Dónde? Cuéntanos, querida Bitsy, cuéntanos, activista antibloqueo y demás, ¿dónde era que se encontraba usted? Bueno, allí muy ricamente. ¿A dónde se mudó? Dígamelo, que no quiero decirlo yo. Se mudó para Houston, Texas. Mañana yo voy a hurgar un poquito más en este caso. Y vamos a hablar de algunos requisitos y algunos, porque además hay algunos molestos ahora mismo que consideran una cacería de brujas todo esto. Hay algunos indignados. Claro, me imagino que sea cuando veas las barbas o bardas, como usted le quiera decir, de su vecino arder, pon las tuyas en remojo. Claro, me imagino que estén defendiendo sus propios casitos, ¿no?